Te doy 100 millones si me ganas en ajedrez. El millonario se rió mirando al niño descalzo. No sabía que estaba apostando contra la persona equivocada y que perdería todo. «Quítate de ahí, mocoso. ¿No ves que estorbas?» El grito atravesó la plaza central como un latigazo, seguido por el sonido de un golpe seco. El tablero de ajedrez salió volando de las manos de Joaquín y se estrelló contra el pavimento agrietado. Las piezas talladas a mano explotaron en todas direcciones. El rey rodó hacia la fuente seca. La reina se partió en dos contra el bordillo, los peones dispersados como soldados caídos en batalla. Joaquín, de 11 años, quedó congelado con las manos todavía extendidas en el aire, mirando el espacio vacío donde segundos antes había estado su tesoro más preciado. El hombre que lo había empujado ni siquiera se detuvo, ajustándose la corbata mientras pasaba junto al niño como si fuera parte del paisaje urbano deteriorado. «Esta plaza no es para vagabundos», escupió el hombre sin voltear. «Hay lugares para gente como tú». El mundo de Joaquín se redujo a ese momento. No escuchaba el tráfico de la avenida cercana. No sentía el sol quemante de la tarde sobre su piel morena. Solo veía las piezas de ajedrez destrozadas, cada una tallada con amor por las manos arrugadas de su abuelo antes de morir. El caballo negro, su pieza favorita, la que el abuelo había tardado 3 días en perfeccionar, ahora tenía la cabeza completamente desprendida del cuerpo. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de dolor físico, sino algo mucho más profundo. Eran lágrimas de ver cómo la única conexión tangible con el hombre que le había enseñado que la vida era como el ajedrez, que siempre había una jugada posible incluso en las posiciones más desesperadas, ahora yacía rota en el suelo sucio. «Ay, mi niño». La voz quebrada de don Ernesto cortó el silencio. El vendedor de periódicos, un hombre de 70 años con espalda encorvada por décadas de cargar bultos, se arrodilló junto a Joaquín con esfuerzo. Sus rodillas crujieron al doblarse, pero el dolor físico no importaba cuando veía al niño que consideraba su nieto honorario recoger los pedazos de su herencia. «Lo siento, don Ernesto», Joaquín susurró, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, dejando marcas de tierra en sus mejillas. «Estaba muy concentrado mirando una partida en mi cuaderno y no lo vi venir. Debí moverme más rápido. Tú no tienes nada de qué disculparte». Don Ernesto habló con firmeza que contradecía sus manos temblorosas mientras ayudaba a recoger las piezas. «Esa basura con patas ni siquiera volteó a ver a quién empujaba». Joaquín recogió el caballo roto y lo apretó contra su pecho. La madera estaba tibia por el sol de la tarde, y podía sentir cada imperfección donde las manos de su abuelo habían trabajado. Recordaba estar sentado en este mismo banco 3 años atrás, viendo cómo el viejo tallaba, explicándole que cada pieza tenía personalidad propia. «El caballo es especial, Joaquincito», le había dicho su abuelo con esos ojos brillantes que siempre tenían cuando hablaba de ajedrez. «Se mueve diferente a todas las demás. Puede saltar obstáculos. Como tú vas a hacer en la vida, mi niño. Vas a saltar todos los obstáculos que el mundo te ponga». Pero ahora el caballo estaba roto, y Joaquín no sabía cómo saltar este obstáculo. «Ven, ayúdame a sentarme». Don Ernesto jadeaba ligeramente, el esfuerzo de arrodillarse cobrando su precio. Joaquín lo sostuvo del brazo, sintiendo los huesos frágiles bajo la camisa desgastada del anciano. Cuando ambos estuvieron sentados en el banco que había sido testigo silencioso de miles de partidas, don Ernesto sacó un pañuelo viejo y comenzó a limpiar las piezas con ternura. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó el anciano. Joaquín negó con la cabeza, todavía mirando el caballo roto. «Hace exactamente 3 años tu abuelo se sentó en este mismo banco, en su última tarde, y me dijo algo que nunca olvidaré». Don Ernesto hizo una pausa, sus ojos nublados por cataratas mirando hacia el pasado. Me dijo: «Ernesto, mi nieto va a ser grande. No sé cómo ni cuándo, pero tiene algo especial. El ajedrez corre por sus venas como corría por las mías. Cuídalo cuando yo ya no esté». Las lágrimas de Joaquín cayeron sobre la madera del caballo roto, oscureciendo la veta. «Y yo le prometí que lo haría», continuó don Ernesto, «que me aseguraría de que siguieras jugando, de que ese talento que Dios te dio no se desperdiciara por falta de oportunidad». «Pero, don Ernesto, ¿de qué sirve el talento?». La voz de Joaquín se quebró. «Mire dónde estamos. Mire cómo vivo.
Mi mamá limpia baños para que podamos comer. Mi papá apenas puede trabajar por su espalda mala. Yo juego ajedrez en una plaza porque no tenemos dinero para que entre a una escuela de verdad. ¿Qué importa si soy bueno si nadie me ve? Don Ernesto tomó el rostro de Joaquín entre sus manos callosas. Alguien te va a ver, muchacho, y cuando ese día llegue vas a estar listo. Por eso vienes aquí todos los días. Por eso estudias cada partida que encuentras. Por eso juegas contra cualquiera que se siente contigo. ¿O me equivoco? Joaquín miró sus propios pies descalzos. Los zapatos que su madre le había comprado con tanto sacrificio se habían roto hacía meses, y no había dinero para otros. Había aprendido a caminar por las calles calientes de la ciudad descalzo, desarrollando callos gruesos en las plantas. Al principio le daba vergüenza, ahora era simplemente parte de su realidad. Don Ernesto, hoy no pude ayudar a mamá con la limpieza, confesó Joaquín. Le dije que tenía que estudiar, pero en realidad quería venir a la plaza a jugar. Le mentí. ¿Y por qué querías venir a jugar? Porque... Joaquín apretó el caballo roto más fuerte. Porque cuando muevo las piezas, cuando veo el tablero, cuando pienso 3, 4, 5 jugadas adelante, me olvido de que tengo hambre, me olvido de que no tengo zapatos, me olvido de que anoche mamá lloró otra vez pensando que yo no la escuchaba. La confesión salió como torrente, palabras que había guardado por mucho tiempo. Me olvido de que papá está enojado todo el tiempo porque no puede mantener a su familia. Me olvido de que vivimos en un solo cuarto donde escucho todo a través de la cortina que separa mi colchón del de ellos. Me olvido de que tengo 11 años y debería estar en la escuela, pero tuvimos que elegir entre educación y comida. Y aquí estoy. Don Ernesto cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra. El ajedrez es lo único que tengo que es solo mío. Joaquín continuó, su voz ahora apenas un susurro. Es lo único donde soy bueno, donde no importa mi ropa o mis pies o mi dirección. Solo importan las jugadas, solo importa pensar. Y ahora hasta eso está roto. El anciano dejó que el silencio se asentara por un momento antes de hablar. Joaquín, mírame. El niño levantó sus ojos oscuros, brillantes con lágrimas no derramadas. Tu abuelo me enseñó algo sobre el ajedrez que nunca olvidé. Me dijo que la pieza más poderosa del tablero no es la reina, aunque se mueva en todas direcciones. No es la torre, aunque sea fuerte. Es el peón. ¿El peón? Joaquín frunció el ceño. Pero el peón es la pieza más débil. Eso es lo que todos piensan. Don Ernesto sonrió. Pero el peón es la única pieza que puede transformarse. Puede convertirse en cualquier cosa si llega al otro lado del tablero. El peón comienza siendo la pieza de menor valor y termina siendo lo que necesite ser para ganar la partida. Recogió uno de los peones tallados, uno que milagrosamente había sobrevivido la caída sin daños. Tú eres como este peón, Joaquín. Empezaste sin ventajas, sin dinero, sin conexiones, sin las oportunidades que otros tienen. Pero tienes algo que todos esos niños en escuelas caras no tienen. Tienes hambre, tienes determinación, y tienes un talento que no puede comprarse ni enseñarse. Solo puede nacer dentro de alguien. Pero el tablero está roto. Joaquín señaló las piezas dañadas. El tablero puede repararse. Tu espíritu, si lo dejas romperse, no puede. Don Ernesto metió la mano en su bolsa de periódicos y sacó algo envuelto en papel periódico. Y además, no todo está perdido. Mira lo que conseguí. Desenvolvió el paquete revelando un frasco pequeño de pegamento fuerte. Lo compré con lo que gané vendiendo periódicos hoy. Pensé que tal vez necesitarías reparar alguna pieza tarde o temprano. No sabía que sería hoy. Joaquín tomó el pegamento con manos temblorosas. Don Ernesto, esto debe haber costado. Costó exactamente lo que valía la pena pagar, interrumpió el anciano. Ahora vamos a reparar ese caballo y todas las otras piezas. Y luego vas a hacer lo que haces todos los días. Vas a desplegar tu tablero, vas a esperar un oponente, y vas a jugar como si tu vida dependiera de ello. Pasaron la siguiente media hora trabajando en silencio, pegando cuidadosamente cada pieza rota. El caballo volvió a tener cabeza, aunque la línea de pegamento era visible. Algunos peones recuperaron sus esquinas rotas. No era perfecto, pero era funcional. Así como este caballo, don Ernesto sostuvo la pieza reparada contra la luz del atardecer. Todos tenemos cicatrices, pero las cicatrices solo demuestran que sobrevivimos algo que pudo habernos destruido. Joaquín asintió.
acomodando cuidadosamente el tablero sobre el cartón que siempre usaba. El tablero mismo era viejo, con las casillas pintadas a mano por su abuelo porque no podían comprar uno de verdad. Algunas casillas estaban desgastadas, los colores desvanecidos por el sol y la lluvia de tantas tardes en la plaza. ¿Crees que alguien quiera jugar hoy?, preguntó Joaquín, mirando la plaza casi vacía. Ya eran casi las 6 de la tarde, la hora en que generalmente llegaban algunos trabajadores que pasaban por la plaza camino a casa. Siempre hay alguien dispuesto a enfrentar al campeón de la plaza central. Don Ernesto le guiñó el ojo. Aunque la mayoría se arrepiente después de la primera jugada. Joaquín no pudo evitar una pequeña sonrisa. En los 3 años desde que su abuelo murió, había jugado contra cientos de oponentes en esta plaza. Trabajadores de construcción en su hora de descanso, oficinistas aburridos, estudiantes universitarios que pensaban que era fácil ganarle a un niño. Había perdido solo 3 veces, todas contra jugadores mucho mayores con años de experiencia. La plaza era su academia, su torneo, su mundo. Conocía cada grieta del pavimento, cada banco roto, cada árbol que daba sombra en diferentes horas del día. La fuente que hacía décadas no funcionaba era su punto de referencia. 3 bancos al norte de la fuente seca. Así le daba direcciones a los jugadores que regresaban buscando revancha. Don Ernesto, Joaquín habló mientras acomodaba las piezas para una nueva partida. ¿Usted cree que mi mamá está molesta conmigo? ¿Por qué estaría molesta? Porque debería estar ayudándola. En lugar de estar aquí jugando, debería estar en los edificios con ella, cargando sus baldes, ayudando a trapear. Pero yo... Se detuvo, avergonzado. Pero tú quieres algo más. Don Ernesto terminó la frase. Y no hay nada malo en eso, muchacho. Tu mamá sabe que tienes un don. Por eso te deja venir aquí en lugar de obligarte a trabajar todo el día. Pero no gano dinero jugando ajedrez. Todavía no. Don Ernesto sonrió misteriosamente. Todavía no. Lo que Joaquín no sabía era que a solo 2 cuadras de distancia, en ese preciso momento, un sedán negro de lujo navegaba lentamente por las calles del barrio, completamente fuera de lugar entre los autos viejos y las motocicletas ruidosas. Dentro del auto, Maximiliano Torres revisaba el mensaje en su teléfono por 5ª vez. Plaza Central, Fuente Seca. Busca al niño del tablero. Si lo vences en ajedrez, ganas. Si pierdes, lo pierdes todo. Maestro Linares. Maximiliano había leído el mensaje docenas de veces desde que lo recibió esa mañana. El desafío del maestro Linares lo había intrigado inmediatamente. 100 millones de pesos en juego. Todo dependiendo de una simple partida de ajedrez contra el mejor jugador de la ciudad. ¿Estás segura de que es aquí, Verónica?, preguntó a su secretaria, mirando por la ventana hacia las calles deterioradas. El maestro Linares fue muy específico, señor Torres, respondió Verónica, revisando su tablet. Plaza Central, junto a la fuente que no funciona. Maximiliano frunció el ceño. Él era uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Sus desarrollos inmobiliarios transformaban vecindarios enteros. Sus inversiones en tecnología movían millones diariamente. Y ahora estaba siendo dirigido a una plaza en un barrio que probablemente no había visto inversión en décadas. Esto debe ser una broma, murmuró. Linares está jugando conmigo. Pero el desafío había sido claro. Si Maximiliano podía derrotar al jugador que Linares había identificado como el mejor de la ciudad, ganaría los derechos sobre un terreno valuado en 100 millones de pesos. Un terreno que Maximiliano había estado intentando adquirir por años para su desarrollo más ambicioso. Si perdía, bueno, Maximiliano no contemplaba perder, nunca lo hacía. Ahí está la plaza, señor, indicó el chofer. El auto se detuvo lentamente. Maximiliano observó la escena a través del cristal polarizado. Una fuente seca llena de basura y hojas muertas. Bancos de cemento agrietados. Algunos árboles viejos que proporcionaban sombra irregular. Y allí, junto al tercer banco, un niño descalzo acomodando piezas de ajedrez en un tablero que parecía hecho en casa. ¿Ese es? Maximiliano casi rió. ¿El mejor jugador de la ciudad es un niño? Aparentemente. Verónica observaba la escena con expresión neutral, aunque sus ojos mostraban algo parecido a la pena. Maximiliano salió del auto, seguido por Verónica. Sus zapatos de diseñador italiano pisaron el pavimento roto de la plaza.
Su traje de miles de pesos brillaba bajo el sol de la tarde. Su reloj valía más que todo lo que probablemente había en 3 cuadras a la redonda. Algunas personas en la plaza voltearon a mirarlo. Era imposible no hacerlo. Era como si un extraterrestre hubiera aterrizado en medio de su realidad cotidiana. Joaquín levantó la vista del tablero, y sus ojos se encontraron con los de Maximiliano. Por un segundo, solo se miraron. El niño descalzo con ropa remendada y el millonario impecable. 2 mundos completamente diferentes compartiendo el mismo espacio. Disculpe. Maximiliano se acercó, su voz con ese tono que usaba cuando hablaba con personas que consideraba inferiores. ¿Usted juega ajedrez? Sí, señor, respondió Joaquín, su voz clara pero cautelosa. ¿Es bueno? Joaquín titubeó. Su abuelo le había enseñado a ser humilde, pero también le había enseñado a no mentir. Soy bastante bueno, señor. Maximiliano soltó una risa corta. ¿Bastante bueno? ¡Qué modesto! Se volteó hacia Verónica. ¿Esto es en serio? ¿Linares quiere que juegue contra este niño? Aparentemente, señor Torres, Verónica repitió. Don Ernesto, quien había estado observando en silencio desde su puesto de periódicos, se acercó cojeando. Reconoció a Maximiliano inmediatamente. Su rostro aparecía en los periódicos, que vendía casi semanalmente. Noticias de sus negocios, sus inversiones, sus fiestas extravagantes. Señor Torres, saludó don Ernesto con cortesía pero sin servilismo. ¿Qué lo trae por nuestro humilde barrio? Maximiliano apenas lo miró. Asuntos de negocios. Me dijeron que aquí encontraría un buen jugador de ajedrez. Encontró al mejor. Don Ernesto puso una mano protectora en el hombro de Joaquín. Mi muchacho aquí no ha perdido una partida en meses. ¿Su muchacho? Maximiliano miró a Joaquín con nuevo interés, pero no del tipo positivo. Era la mirada que reservaba para cosas que consideraba curiosidades, no amenazas reales. ¿Cuántos años tiene? 11, señor, respondió Joaquín. 11 años, repitió Maximiliano, saboreando las palabras. Una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Perfecto. Entonces no me sentirá mal cuando gane. Se sentó en el banco frente a Joaquín sin esperar invitación, con movimientos que mostraban que estaba acostumbrado a que el mundo se acomodara a su alrededor, no al revés. Juguemos, ordenó más que propuso. Pero este tablero es inaceptable. Verónica, trae el mío del auto. No es necesario, señor, dijo Joaquín rápidamente. Este tablero funciona perfectamente bien. No estaba pidiendo tu opinión, niño. Maximiliano respondió con frialdad casual que mostraba años de práctica en hacer sentir pequeñas a las personas. Si vamos a jugar, usaremos un tablero apropiado, no esta artesanía. La palabra artesanía salió de su boca como un insulto. Joaquín sintió el golpe como si fuera físico. Su abuelo había pasado semanas tallando ese tablero, pintando cada casilla con cuidado, creando algo con amor porque no tenían dinero para comprar uno de verdad. Verónica regresó del auto cargando un tablero de madera pulida con piezas de mármol. Era hermoso, profesional. Probablemente costaba más que todo lo que la familia de Joaquín poseía en conjunto. Lo colocó en el espacio entre los 2 jugadores. El contraste era brutal. El tablero elegante sobre el cartón sucio que Joaquín usaba como base. Las piezas de mármol al lado del tablero casero que ahora estaba relegado a un lado como basura. Mucho mejor. Maximiliano acomodó las piezas con movimientos precisos, mostrando experiencia. Ahora, antes de empezar, hagamos esto interesante. ¿Tienes algo que apostar, niño? Joaquín miró a don Ernesto, confundido. No tiene nada que apostar, señor Torres, intervino el anciano. Es solo un niño. Entonces no hay partida. Maximiliano comenzó a levantarse. No juego sin apuesta. No vale la pena mi tiempo. Espere. Joaquín habló antes de pensarlo. ¿Qué quiere apostar? Maximiliano lo estudió como un depredador evalúa a su presa. Si yo gano, tú admites frente a todos aquí que no eres tan bueno como crees. Que necesitas aprender humildad. El silencio que siguió fue tenso. ¿Y si yo gano? Preguntó Joaquín, su voz apenas un susurro. ¿Tú? ¿Ganar? Maximiliano rió, pero había una nota forzada en su risa. Está bien, niño. Si por algún milagro logras vencerme, te daré 1000 pesos. La multitud que se había comenzado a formar murmuró. 1000 pesos. Para Joaquín era una fortuna. Para Maximiliano, probablemente,
Era lo que gastaba en un almuerzo. «Acepto», dijo Joaquín. Comenzaron a jugar, y el mundo de ambos estaba a punto de cambiar para siempre. Pero ninguno lo sabía todavía. Ninguno sabía que esta partida casual en una plaza polvorienta se convertiría en la historia que la ciudad entera estaría hablando al día siguiente. Ninguno sabía que estaban a punto de enseñarse mutuamente lecciones que ningún libro podía enseñar. Y ninguno sabía que a veces, solo a veces, el universo conspira para poner a las personas exactas, en el lugar exacto, en el momento exacto, para que lo imposible se vuelva posible, para que el peón llegue al otro lado del tablero y se transforme en algo que nadie esperaba. Carmela dejó caer el balde de agua sucia que estaba cargando. El sonido del metal golpeando el piso de concreto resonó por todo el pasillo del edificio de oficinas que estaba limpiando. Pero ella no lo escuchó. Solo podía escuchar las palabras que su hijo acababa de decir, palabras que no podían ser reales, que tenían que ser un sueño o una broma cruel. 100 millones de pesos, repitió, su voz apenas un susurro. «Joaquín, ¿estás seguro de lo que estás diciendo?» El niño estaba sentado en el único taburete que tenían en el cuarto de la pensión de Doña Refugio, todavía con la ropa polvorienta de la plaza, sus pies descalzos columpiándose nerviosamente. En sus manos sostenía el caballo de ajedrez reparado, pasando los dedos una y otra vez sobre la línea de pegamento que unía la cabeza al cuerpo. «Lo vi firmar el papel, mamá», Joaquín explicó por tercera vez, su voz temblando. Había testigos. Don Ernesto lo vio. Verónica, su secretaria, escribió todo. Y había gente filmando con sus teléfonos. Armando estaba recostado en el colchón que compartía con Carmela, su espalda apoyada contra la pared descascarada. Había llegado temprano de vender dulces en los semáforos porque el dolor en su columna se había vuelto insoportable. Ahora miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y terror que no sabía cómo procesar. «Hijo», dijo Armando, su voz ronca de tanto gritar ofreciendo dulces al tráfico, «ese hombre, Maximiliano Torres, es uno de los más ricos de la ciudad. He visto su nombre en los periódicos. Construye edificios enormes, tiene empresas. ¿De verdad crees que va a darle 100 millones de pesos a un niño de 11 años?» Joaquín apretó el caballo más fuerte. «Firmó el papel, papá. Hizo la apuesta delante de todos. ¿No significa eso que tiene que cumplir?» El silencio que siguió fue pesado, cargado con años de desilusiones y promesas rotas que esta familia había experimentado. Carmela se sentó lentamente en el borde del colchón, sus rodillas crujiendo por horas de estar arrodillada limpiando pisos. Tenía 34 años, pero su cuerpo se sentía como de 50. «Mi amor», comenzó Carmela, tomando las manos de Joaquín entre las suyas, manos que estaban ásperas y agrietadas por años de productos de limpieza. «Los ricos no juegan con las mismas reglas que nosotros. Ellos tienen abogados, tienen contactos, tienen maneras de hacer que las cosas desaparezcan». «¿Cómo qué cosas?», preguntó Joaquín, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Como apuestas que ya no quieren pagar, como promesas que ya no quieren cumplir». Armando se incorporó con esfuerzo, cada movimiento mostrando el dolor crónico que lo acompañaba desde el accidente en la construcción que había destruido su capacidad de hacer trabajo pesado. «Joaquín, cuando yo trabajaba en las obras, vi cómo los patrones prometían bonos, seguro médico, pagos justos, y cuando llegaba el momento de cumplir, siempre había una razón por la que no podían. Siempre había un papel que no estaba firmado correctamente, una cláusula que no conocíamos, un detalle que invalidaba todo. Pero había testigos», insistió Joaquín, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a escurrirse entre sus dedos como arena. «Mucha gente lo vio, y esa gente son vendedores ambulantes, trabajadores, niños del barrio», Carmela dijo con tristeza, que venía de experiencia amarga. «¿Crees que un juez va a escuchar a don Ernesto, el vendedor de periódicos, sobre Maximiliano Torres, el millonario?» Joaquín sintió las lágrimas quemando sus ojos. Había pasado las últimas horas soñando despierto, soñando con comprar zapatos, no solo para él, sino para otros niños del barrio, soñando con llevar a su madre a un doctor de verdad para que revisara su tos constante, soñando con pagar la cirugía que su padre necesitaba para su espalda, soñando con mudarse de este cuarto diminuto donde los tres dormían prácticamente uno encima del otro,
donde las cucarachas eran compañeras nocturnas, donde el calor en verano era insoportable y el frío en invierno se colaba por las grietas en las paredes. Entonces no sirve de nada, susurró, dejando que el caballo de ajedrez cayera de sus manos. La pieza rodó por el piso de cemento, la cabeza separándose nuevamente del cuerpo, el pegamento de don Ernesto no siendo lo suficientemente fuerte para mantenerla unida. Ver eso fue como ver la metáfora perfecta de sus esperanzas, pegadas temporalmente, pero destinadas a romperse otra vez. Carmela abrazó a su hijo, apretándolo contra su pecho. Podía sentir cada costilla del niño a través de la ropa delgada. No habían comido bien en semanas. El arroz y los frijoles eran un lujo reciente, gracias a un trabajo extra que Carmela había conseguido limpiando una casa durante el fin de semana. «No llores, mi niño», murmuró contra el cabello de Joaquín. «No llores por lo que ese hombre no va a darte. Llora si quieres, pero llora porque eres fuerte y jugaste bien y ganaste limpiamente. Eso nadie te lo puede quitar». «Pero quería ayudarlos», Joaquín sollozó, todo el peso de su joven vida derramándose finalmente. «Quería que no tuvieras que limpiar baños nunca más, mamá. Quería que papá pudiera arreglar su espalda. Quería que tuviéramos una casa de verdad con cuartos separados y comida suficiente y...» «Lo sé, mi amor, lo sé». Armando se levantó dolorosamente del colchón y se unió al abrazo, envolviendo a su esposa y su hijo en sus brazos todavía fuertes, a pesar del dolor crónico. Los tres permanecieron así por largo tiempo, una familia apretada en un cuarto de 3 por 4 metros, sosteniendo la única riqueza que realmente tenían, el amor entre ellos. «Pase lo que pase», dijo Armando finalmente, su voz quebrada por emoción. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Venciste a uno de los hombres más ricos de la ciudad en su propio juego. Demostraste que la inteligencia no se compra con dinero. Eso es algo. ¿Pero de qué sirve si no cambia nada?», preguntó Joaquín. «A veces», respondió Carmela limpiando las lágrimas de su hijo con sus pulgares, «la victoria es demostrar quién eres realmente. No lo que tienes o lo que te pueden dar, sino lo que llevas aquí adentro». Tocó el pecho de Joaquín, justo sobre su corazón. Un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó a todos. Carmela se levantó rápidamente, alisando su ropa de trabajo, asumiendo que era doña Refugio viniendo a cobrar el alquiler que todavía les faltaba por pagar. Pero cuando abrió la puerta, encontró algo completamente inesperado. Don Ernesto estaba ahí, jadeando como si hubiera corrido todo el camino desde la plaza. A su lado estaban 5 personas más del barrio, la señora que vendía tamales en la esquina, el mecánico del taller cercano, 2 jóvenes que siempre jugaban dominó en la plaza, y una mujer mayor que Carmela reconoció como la dueña de la tiendita de abarrotes. «¿Don Ernesto?», Carmela miró al grupo confundida. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Todo está mejor que bien, Carmela», respondió don Ernesto con una sonrisa que no había mostrado en años. «Venimos a hablar de Joaquín y de lo que ese hombre le debe. Pasen, por favor». Armando invitó, aunque el espacio era tan pequeño que apenas cabían 2 personas cómodamente, mucho menos 8. Se acomodaron como pudieron. Algunos sentados en el colchón, otros de pie contra las paredes, don Ernesto en el único taburete. El cuarto nunca había estado tan lleno de personas, y paradójicamente, Carmela nunca se había sentido menos sola. «Joaquín», comenzó don Ernesto, «necesito que me cuentes exactamente qué pasó después de que ese tipo se fue en su auto». Joaquín, todavía con los ojos rojos de llorar, relató cómo la multitud lo había rodeado, cómo algunos le habían dado palmadas en la espalda, cómo una señora le había ofrecido un refresco que él había rechazado porque no tenía dinero para pagarlo, cómo todos habían sacado sus teléfonos mostrándole videos que habían grabado de la partida. «Hay como 20 videos diferentes», dijo uno de los jóvenes. «Yo mismo subí el mío a las redes sociales hace una hora». Sacó su teléfono, un aparato viejo con la pantalla agrietada, pero funcional. Le mostró a la familia el video. La imagen era inestable. El audio tenía ruido de fondo, pero se veía claramente. Maximiliano haciendo la apuesta, Joaquín ganando, el empresario negándose a pagar. «¿Cuántas personas lo han visto?», preguntó Armando. «Cuando lo subí tenía 50 vistas. Ahora», el joven revisó, «tiene 500.000. El silencio en el cuarto fue absoluto. «¿Qué?». Carmela no podía procesar el número.
¿Aquí 500.000 personas? Y subiendo, confirmó la mujer de la tiendita, mostrando su propio teléfono. Yo lo compartí en mi Facebook. Mis amigos lo compartieron. Ahora está por todas partes. La señora de los tamales habló por primera vez, su voz llevando el peso de alguien que había visto mucha injusticia en su vida. Carmela, este video está tocando algo en la gente. Todos conocemos a alguien como Joaquín. Todos hemos visto cómo los ricos nos tratan como si fuéramos invisibles. Y aquí hay un niño descalzo de nuestro barrio, que le ganó a uno de ellos. La gente está reaccionando. ¿Cómo están reaccionando?, preguntó Joaquín, su voz pequeña. El mecánico, un hombre de manos enormes manchadas de grasa que nunca salía completamente, sonrió. Están furiosos. Están diciendo que Maximiliano Torres tiene que pagar, que no puede humillar a un niño así, que firmó un acuerdo y tiene que cumplir. Pero él es rico, dijo Armando. Puede contratar abogados, puede hacer que esto desaparezca. Puede intentarlo, respondió don Ernesto. Pero no cuando medio país está viendo. No cuando su reputación está en juego. Sacó de su bolsa uno de los periódicos que vendía. La edición digital de esa tarde ya tenía la historia en la portada. Millonario humilla a niño prodigio y se niega a pagar apuesta. Carmela leyó el artículo con manos temblorosas. Describía la partida, la apuesta, la negativa de Maximiliano. Incluía capturas de pantalla de los videos virales y terminaba con una pregunta que estaba resonando en toda la ciudad. ¿Cumplirá Maximiliano Torres su palabra? No entiendo, dijo Carmela. ¿Por qué le importa a tanta gente? Porque no se trata solo de Joaquín, explicó la mujer mayor de la tiendita. Se trata de todos nosotros. ¿Cuántas veces nos han prometido algo y no han cumplido? ¿Cuántas veces nos han tratado como menos que nada? Este niño representa algo más grande. Representa la posibilidad de que los poderosos no siempre se salgan con la suya. Joaquín escuchaba todo esto con una mezcla de asombro y miedo. No había buscado ser un símbolo. Solo había querido jugar ajedrez y ganar algo de dinero para ayudar a su familia. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Carmela mirando a don Ernesto. Ahora, respondió el anciano con determinación que contradecía sus 70 años, nos aseguramos de que Maximiliano Torres no pueda escaparse. Mañana a las 10 de la mañana vamos a ir a sus oficinas, todos nosotros, y vamos a pedirle que cumpla su palabra. ¿Todos? Armando miró al grupo. Todos, confirmó el mecánico. Y no solo nosotros. Ya corrí la voz en el barrio. Va a haber como 100 personas. No podemos, protestó Carmela. Yo tengo que trabajar mañana. Necesito ese trabajo. Si no voy, me pueden despedir. Entonces yo voy, dijo Armando, enderezándose a pesar del dolor en su espalda. Voy a estar ahí con mi hijo. Papá, tu espalda, comenzó Joaquín. Mi espalda puede esperar. Armando interrumpió con firmeza. Esto es más importante. Don Ernesto se levantó del taburete con esfuerzo. Carmela, entiendo tus miedos, pero hay momentos en la vida donde tenemos que arriesgarnos. Momentos donde quedarnos callados es peor que hablar. Pero si Maximiliano se enoja, si usa su poder para hacernos daño, entonces que se enoje, dijo la señora de los tamales. Ya estamos viviendo en el fondo. ¿Qué más nos puede quitar? Las palabras resonaron en el cuarto pequeño. Era verdad. Vivían en un cuarto de una pensión barata. Trabajaban en empleos que apenas pagaban para comer. Ya estaban en el fondo. El único lugar al que podían ir era hacia arriba. Mamá, Joaquín tomó la mano de Carmela. No quiero que te metas en problemas por mí. Pero don Ernesto tiene razón. Si dejamos que esto pase, si dejamos que ese hombre rompa su promesa y se vaya como si nada, entonces seguiremos siendo invisibles. Para siempre. Carmela miró los ojos de su hijo. Esos ojos oscuros que eran exactamente como los de su abuelo. Vio en ellos algo que no había visto antes. No solo inteligencia o determinación, sino dignidad. Una dignidad que no podía comprarse ni enseñarse, que solo podía nacer desde adentro. Está bien, dijo finalmente, su voz temblando pero firme. Vamos, todos vamos. La habitación explotó en sonrisas y abrazos. El plan se hizo rápidamente. Se reunirían en la plaza a las 9 de la mañana. Caminarían juntos hacia el edificio corporativo de Torres.
Llevarían las copias del acuerdo firmado que Verónica había enviado a los teléfonos de varios testigos. Llevarían sus voces y su dignidad. Cuando todos se fueron, dejando a la familia sola nuevamente en su cuarto diminuto, Carmela se sentó en el colchón y miró a su esposo y su hijo. ¿Hice bien?, preguntó, el peso de la decisión cayendo sobre ella. ¿Hice bien en decir que sí? Armando se sentó a su lado, tomando su mano entre la suya. Hiciste lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo. Vamos a pelear por algo. Vamos a defender a nuestro hijo. Joaquín recogió el caballo de ajedrez del piso, la cabeza nuevamente separada del cuerpo. Esta vez, en lugar de sentirse derrotado, sintió algo diferente. Una idea. Mamá, ¿puedo pedirte un favor? Lo que sea, mi amor. ¿Puedes coserle al caballo algo que lo mantenga unido? Como haces con mi ropa cuando se rompe. Carmela miró la pieza de madera, confundida. ¿Coser madera? Con hilo. Puedes hacer agujeros pequeños y pasar hilo, como lo remendaste a él. Señaló su camisa, donde había múltiples remiendos de diferentes colores, testimonio de años de uso. Entendiendo lo que significaba para su hijo, Carmela asintió. Tráeme mi caja de costura. Pasaron la siguiente hora trabajando juntos. Armando sosteniendo la pieza, Carmela haciendo agujeros cuidadosos con un clavo delgado y un martillo pequeño, Joaquín pasando el hilo una y otra vez. No era perfecto. Se veían claramente los hilos cruzando la línea donde la cabeza se había separado del cuerpo, pero era fuerte, más fuerte que antes. El pegamento solo había cubierto la superficie. Los hilos iban por dentro, uniendo las partes de manera que era casi imposible separarlas de nuevo. Mira, dijo Joaquín, sosteniendo el caballo hacia la luz de la bombilla desnuda que colgaba del techo. Ahora tiene cicatrices, pero las cicatrices lo hacen más fuerte. Carmela sintió lágrimas en sus ojos. Sí, mi amor, como nosotros, tenemos muchas cicatrices, pero nos hacen más fuertes. Esa noche, los tres durmieron apretados en el colchón que compartían, como siempre. Pero algo era diferente. Ya no se sentían pequeños, ya no se sentían invisibles. Tenían una pelea por delante, una pelea que podían perder, pero al menos iban a pelear. A kilómetros de distancia, en un penthouse con vista panorámica a la ciudad, Maximiliano Torres no podía dormir. Había pasado las últimas horas en llamadas con sus abogados, con sus relacionistas públicos, con cualquiera que pudiera decirle cómo hacer que este problema desapareciera. Los videos están por todas partes, señor Torres, le había dicho su jefe de relaciones públicas. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Hay hashtags trending, justicia para Joaquín, Torres paga, niño prodigio. Esto está fuera de control. Entonces controlen el maldito control, había gritado Maximiliano. ¿Para qué les pago? Pero la verdad que nadie quería decirle era simple. No había forma de controlarlo. La historia tenía todos los elementos de algo viral. Un millonario arrogante, un niño pobre y brillante, una apuesta imposible, una victoria milagrosa y una promesa rota. Era el tipo de narrativa que la gente amaba compartir. Verónica, quien había estado trabajando hasta tarde intentando hacer control de daños, finalmente se atrevió a decir lo que nadie más quería. Señor Torres, tal vez la solución más simple es la mejor. ¿Qué solución? Pagar. Cumplir su promesa. Hacer de esto una historia de redención en lugar de una de crueldad. ¿Pagarle 100 millones de pesos a ese niño? Maximiliano había gritado tan fuerte que Verónica dio un paso atrás. «Estás loca. ¿Sabes cuánto dinero es eso?» «Sé exactamente cuánto es, señor. También sé cuánto vale su reputación. Y ahora mismo, está perdiendo mucho más que 100 millones en imagen». Maximiliano le había ordenado irse. Ahora estaba solo en su apartamento de lujo, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar ahí abajo estaba ese niño descalzo que de alguna manera lo había derrotado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana, quien vivía en el extranjero, pero evidentemente había visto los videos. «Mauricio, ¿qué hiciste? Mamá estaría avergonzada». Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier artículo de periódico. Su madre, una mujer humilde que había trabajado limpiando casas para que él pudiera estudiar. Una mujer que le había enseñado sobre honor, sobre mantener tu palabra, sobre tratar a todos con dignidad. ¿Cuándo se había olvidado de esas lecciones?
Maximiliano caminó hacia el bar de su sala y se sirvió un whisky caro. Lo tomó de un trago, esperando que el ardor en su garganta distrajera del ardor en su conciencia. No funcionó, porque en el fondo, más allá de su orgullo y su arrogancia, sabía la verdad. Había hecho una apuesta, la había perdido, y ahora tenía que decidir qué tipo de hombre quería ser, el tipo que cumplía su palabra, o el tipo que la rompía, y esa decisión lo perseguiría por el resto de su vida. Mañana vendría pronto, y con ella, consecuencias que ninguno de los involucrados podía predecir completamente. Pero una cosa era segura: la vida de Joaquín, de su familia, de Maximiliano, nunca volvería a ser la misma. El ajedrez había sido jugado, el jaque mate dado. Ahora venía la parte más difícil: vivir con las consecuencias. El edificio corporativo Torres brillaba bajo el sol de la mañana como un monumento al poder y el dinero. 20 pisos de vidrio y acero, ubicado en el distrito financiero más exclusivo de la ciudad, donde los guardias de seguridad miraban con sospecha a cualquiera que no llegara en auto de lujo. Pero esta mañana, el edificio estaba rodeado, no por 100 personas como don Ernesto había predicho, sino por casi 300. Joaquín se quedó paralizado cuando vio la multitud. Estaba parado entre su madre y su padre, los tres habiendo llegado temprano después de una noche casi sin dormir. Carmela había tenido que mentirle a su jefa, diciendo que Joaquín estaba enfermo y necesitaba llevarlo al doctor. Armando había tomado analgésicos extras para poder caminar sin cojear demasiado, obviamente. «Dios mío», susurró Carmela apretando la mano de su hijo. «¿De dónde salió toda esta gente?» Don Ernesto se acercó cojeando, una sonrisa enorme en su rostro arrugado. «De todas partes, Carmela, de todas partes». Y era verdad. La multitud era un mosaico de la ciudad que Maximiliano Torres nunca veía desde su oficina del piso 20. Había trabajadores de construcción con sus cascos todavía puestos, empleadas domésticas con sus uniformes de limpieza, vendedores ambulantes con sus carritos, estudiantes con sus mochilas, madres cargando bebés, ancianos apoyándose en bastones, todos sosteniendo algo, sus teléfonos, capturando cada momento. Algunos tenían carteles hechos a mano con mensajes que cortaban como cuchillos. «Los ricos también deben cumplir su palabra. Joaquín ganó limpiamente. Justicia para Joaquín. La dignidad no tiene precio». Una reportera de un canal de noticias local empujaba su camino entre la multitud, su camarógrafo siguiéndola de cerca. Cuando vio a Joaquín, corrió hacia él. «¿Eres Joaquín?», preguntó con voz profesional pero emocionada. «¿El niño del video de ajedrez?». Joaquín asintió tímidamente, abrumado por la atención. «¿Puedo hacerte unas preguntas rápidas?». La reportera ya tenía el micrófono extendido. «La ciudad entera está hablando de ti. ¿Cómo te sientes ahora que estás aquí?». «Yo tengo miedo», admitió Joaquín con honestidad que solo un niño de 11 años podía tener. «Pero también sé que gané. Gané limpiamente. Y solo quiero que el señor Torres cumpla su promesa». «¿Y si no cumple?». Joaquín miró a su madre, quien asintió dándole permiso para hablar. «Entonces al menos todos sabrán qué tipo de persona es. Mi abuelo me enseñó que un hombre vale lo que vale su palabra. Y eso aplica para todos, ricos o pobres». La frase fue capturada por docenas de cámaras. En menos de una hora, estaría en todos los noticieros del país. Arriba, en el piso 20, Maximiliano Torres observaba la escena desde su ventana panorámica. Su oficina era un santuario de éxito. Escritorio de caoba importada, sillones de cuero italiano, premios y reconocimientos cubriendo las paredes. Pero ahora se sentía como una prisión. «Señor Torres». Verónica entró sin tocar, algo que nunca hacía. Su rostro mostraba estrés que había acumulado desde anoche. «Tiene que ver las redes sociales». «No quiero ver nada», respondió Maximiliano sin voltear, sus ojos fijos en la multitud abajo. «Necesita verlo». Verónica colocó su tablet en el escritorio. «Hay 3 millones de visualizaciones combinadas ahora. ¿Y los comentarios?». Maximiliano finalmente miró. La pantalla mostraba una cascada interminable de comentarios en el video más popular. María López, 82. «Mi hijo tiene la misma edad que Joaquín». Viendo esto con lágrimas. «Ese niño se merece cada peso. Justicia para Joaquín». Era Pedro Constructor. «Trabajé en uno de los edificios de Torres.
Nos prometió bonos y nunca los pagó. Este patrón de comportamiento es real. Torres paga. Doctora Sánchez. Soy pediatra. Veo niños como Joaquín todos los días. Brillantes, talentosos, limitados solo por la pobreza. Esta es nuestra oportunidad de hacer justicia. Abuela Teresa, 65. Ese niño me recuerda a mi nieto, descalzo pero digno. Los ricos no entienden que la pobreza no es falta de inteligencia, es falta de oportunidad. Juan Pérez, abogado. Como abogado, confirmo. Una apuesta verbal con testigos y evidencia en video es legalmente vinculante. Torres debe pagar. Maximiliano cerró los ojos. Cada comentario era un golpe. No solo porque lo estaban atacando, sino porque en el fondo tenían razón. ¿Cuántos reporteros hay abajo?, preguntó. 7 medios diferentes, televisión nacional, periódicos, plataformas digitales. Todos quieren una declaración. ¿Y los de seguridad? Están conteniendo a la multitud en la entrada. Pero señor, Verónica vaciló. Algunos de nuestros propios empleados están allá abajo, con la multitud, del lado de Joaquín. Maximiliano se volteó bruscamente. ¿Qué? Personal de limpieza, algunos de mantenimiento, hasta 2 personas de contabilidad. Están sosteniendo carteles. La traición cortó profundo. Su propia gente. ¿Cómo se habían atrevido? Pero entonces recordó. Nunca habían sido su gente. Eran solo nombres en una nómina. Rostros que pasaban sin ver. Exactamente como había tratado a Joaquín ayer. Su teléfono privado sonó. Era su hermana desde Europa. Probablemente viendo todo en vivo por internet. No voy a contestar, murmuró. Señor Torres. La voz de Verónica era inusualmente firme. Necesita tomar una decisión. Ahora, cada minuto que pasa sin hacer algo, está perdiendo más que dinero. Está perdiendo su humanidad ante los ojos del mundo. ¿Tú también? Maximiliano la miró con dolor. ¿Tú también estás de su lado? Verónica sostuvo su mirada sin vacilar. Estoy del lado de lo correcto. Y usted sabe cuál es. Lo supe desde el momento que vi a ese niño ganar. Vi en sus ojos algo que usted perdió hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Esperanza. Esperanza de que el mundo puede ser justo. Y usted tiene el poder de confirmar esa esperanza o destruirla para siempre. Abajo, la tensión crecía. Los guardias de seguridad habían formado una barrera humana en la entrada del edificio, pero la multitud no era agresiva. No gritaban obscenidades ni amenazas. Simplemente estaban ahí, presentes. Testimonio silencioso de que no se irían hasta obtener justicia. Carmela sostenía a Joaquín cerca, sus brazos protectores alrededor de los hombros del niño. Podía sentir cada mirada, cada cámara apuntando hacia ellos. Se sentía expuesta, vulnerable de maneras que nunca había experimentado. «Mamá, hay demasiada gente», susurró Joaquín. «¿Y si se enojan? ¿Y si pasa algo malo?» «No va a pasar nada malo, mi amor», respondió Carmela, aunque no estaba completamente segura. «Esta gente está aquí porque creen en ti, porque creen en la justicia». Un hombre se acercó a ellos, alguien que Carmela reconoció como el mecánico que había estado en su cuarto la noche anterior. «Señora Carmela, hay alguien que quiere conocer a Joaquín». Se hizo a un lado revelando a una mujer mayor, de quizás 60 años, vestida con un uniforme de limpieza idéntico al que Carmela usaba. La mujer tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perdón por molestar», dijo la mujer con voz temblorosa, «pero trabajé para el señor Torres durante 10 años, limpiando sus oficinas, y en 10 años nunca me miró a los ojos, ni una sola vez». Carmela sintió un nudo en la garganta. Conocía esa experiencia demasiado bien. «Cuando vi el video de su hijo», continuó la mujer, «vi algo que nunca pensé que vería. Vi a uno de nosotros ganarle a uno de ellos. Y quiero que sepa que no está sola. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, somos Joaquín. Somos invisibles hasta que ya no podemos serlo». Sí se arrodilló frente a Joaquín, tomando las manos del niño entre las suyas, manos que estaban tan ásperas y agrietadas como las de Carmela. «Tú hiciste algo que ninguno de nosotros pudo hacer», le dijo al niño. «Le mostraste al mundo que somos más que nuestro trabajo, que somos personas con valor. Gracias, mi niño, gracias». Joaquín no sabía qué decir. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abrazaba a la mujer, extraña que de alguna manera entendía perfectamente su vida. La escena fue capturada por todas las cámaras presentes.
Era pura emoción, sin guión, sin actuación. Solo dos personas conectando a través del entendimiento compartido de lo que significaba ser invisible. Don Ernesto, observando todo desde su posición cerca de la entrada, sintió vibrar su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. «Soy el maestro Linares. Estoy viendo todo desde lejos. Dile a Joaquín que su abuelo estaría orgulloso. Lo que está pasando hoy es más grande que el ajedrez. Es justicia». El anciano sonrió. El maestro había orquestado este encuentro sabiendo exactamente lo que pasaría. No era solo venganza contra Maximiliano. Era una lección que toda la ciudad necesitaba aprender. Un murmullo corrió por la multitud. Alguien señalaba hacia arriba. En una de las ventanas del piso 20, una figura se había asomado brevemente antes de desaparecer. «¡Está ahí! Torres está viendo. ¡Que baje y dé la cara!». Los gritos no eran violentos, pero sí firmes, demandantes. La multitud no se movería hasta obtener respuesta. Una reportera diferente, más joven, se acercó a Armando. «Señor, usted es el padre de Joaquín, ¿correcto?». Armando asintió, su mano apoyada discretamente en su espalda baja donde el dolor era constante. «¿Qué le diría a Maximiliano Torres si estuviera aquí ahora mismo?». Armando pensó cuidadosamente antes de responder. «Le diría que entiendo que 100 millones de pesos es mucho dinero, que para él probablemente es una cantidad que duele perder, pero para nosotros no es solo dinero. Es la diferencia entre mi hijo desarrollando su talento o pasando su vida como yo, con la espalda rota por trabajos que destruyen el cuerpo. Es la diferencia entre mi esposa teniendo dignidad en su vejez o muriendo todavía limpiando baños que no son los suyos. No estamos pidiendo caridad. Estamos pidiendo que cumpla su palabra. Nada más, nada menos. Las palabras, dichas con dignidad tranquila a pesar del dolor físico obvio, resonaron a través de las cámaras y micrófonos. Dentro de minutos, estarían siendo compartidas por miles. Maximiliano lo escuchó todo desde su oficina. Había puesto las transmisiones en vivo en su pantalla grande, incapaz de apartar la mirada aunque cada palabra era tortura. Verónica estaba todavía ahí, de pie junto a la puerta, esperando. No había dicho nada más. Solo observaba a su jefe luchar consigo mismo. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Maximiliano finalmente, su voz apenas un susurro. «Que tienen razón, todos ellos. Cada comentario, cada acusación, cada palabra de ese padre con su espalda rota. Todo es verdad». «Entonces, ¿por qué sigue resistiendo?», preguntó Verónica. «Porque pagar significa admitir que estaba equivocado. Significa admitir que un niño descalzo es mejor que yo en algo. Significa...». Se detuvo, la verdad atascada en su garganta. «¿Significa qué?». «Significa admitir que me convertí exactamente en el tipo de persona que mi madre me enseñó a no ser». El silencio que siguió fue pesado con verdad, finalmente dicha en voz alta. Verónica caminó hacia el escritorio y colocó algo sobre él. Era una fotografía vieja en marco plateado que Maximiliano guardaba en el cajón de su escritorio. La foto mostraba a una mujer de mediana edad, con uniforme de limpieza, sonriendo con orgullo junto a un joven Maximiliano en toga de graduación. «Su madre», dijo Verónica suavemente. «La he visto limpiar esta foto cada vez que hago inventario del escritorio. Está escondida en el cajón donde nadie la ve». «¿Cuándo fue la última vez que realmente la miró?». Maximiliano tomó la foto con manos temblorosas. Su madre, Elena Torres, había muerto 5 años atrás, sin nunca haber vivido en los edificios de lujo que su hijo construía. Había rechazado mudarse, diciendo que su departamento pequeño era suficiente, que prefería que Maximiliano donara dinero a familias que realmente lo necesitaban. «Ella limpió casas durante 30 años», Maximiliano dijo, su voz quebrándose. «Y yo me avergoncé de eso cuando empecé a tener éxito. Dejé de mencionarlo. Dejé de invitarla a eventos. La escondí como escondí esta foto. Y ahora», Verónica continuó, «hay una mujer allá abajo, haciendo exactamente lo que su madre hizo, sacrificándose por su hijo, y su hijo tiene un don que podría cambiar su vida. Y usted tiene el poder de hacer que eso suceda o de destruirlo». Maximiliano miró la foto por largo tiempo. Recordó el día de esa graduación. Su madre había trabajado doble turno durante semanas para poder comprarle ese traje. Sus manos habían estado rojas y agrietadas en la ceremonia,
pero su sonrisa había sido radiante. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», le había dicho. «Pero recuerda, el éxito verdadero no se mide en dinero. Se mide en cuántas vidas tocas positivamente. Nunca olvides de dónde vienes». Lo había olvidado. Completamente. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez contestó. Era su abogado principal. «Maximiliano, la situación legal es clara. Tienes que pagar. No hay salida. El contrato verbal con testigos y evidencia en video es vinculante. Si luchas esto en corte, perderás y además pagarás honorarios legales millonarios. Pero hay algo más importante. ¿Qué? Tu imagen vale más que 100 millones de pesos. 3 de tus socios mayores llamaron esta mañana amenazando con retirarse si no resuelves esto. El valor de tus acciones cayó 12% en apertura de mercado. Estás perdiendo mucho más que lo que apostaste». Maximiliano colgó. Caminó hacia la ventana y miró abajo hacia la multitud. Hacia Joaquín, ese niño pequeño rodeado por su madre y padre, protegido por una comunidad que había decidido que merecía justicia. «Verónica», dijo finalmente, su voz diferente ahora, más suave. «Prepara un cheque certificado, por 100 millones de pesos». Verónica ahogó un grito. «¿De verdad? De verdad. Y prepara también un comunicado de prensa. Voy a bajar, voy a enfrentar a esa multitud, y voy a cumplir mi palabra. Señor Torres, yo...» Verónica tenía lágrimas en los ojos. «Hizo la decisión correcta». «No», Maximiliano corrigió, mirando la foto de su madre una última vez antes de guardarla en su bolsillo, sobre su corazón. «Hice la decisión que debía haber hecho desde el principio. Ahora necesito bajar y esperar que no sea demasiado tarde para redimirme». Mientras bajaba en el elevador privado, sintió algo que no había sentido en años. Miedo genuino. No miedo de perder dinero o estatus, sino miedo de enfrentar las consecuencias de quién se había convertido. Las puertas del elevador se abrieron en la planta baja. La multitud afuera vio movimiento en la entrada del edificio. Maximiliano Torres caminó hacia la puerta de cristal, un sobre en su mano. El momento que cambiaría todo estaba a segundos de suceder, y nadie, ni siquiera Maximiliano mismo, sabía exactamente cómo se desarrollaría. Pero una cosa era segura: lo que pasara en los próximos minutos se recordaría por mucho, mucho tiempo. El silencio que cayó sobre la multitud cuando Maximiliano Torres atravesó las puertas de cristal fue absoluto. 300 personas contuvieron el aliento simultáneamente. Las cámaras se enfocaron. Los teléfonos se levantaron. Este era el momento que todos habían estado esperando. Maximiliano se detuvo en la entrada, el sobre blanco apretado en su mano derecha, la foto de su madre presionada contra su corazón en el bolsillo de su saco. Por primera vez en décadas, no sabía qué decir. Él, que había dado discursos ante juntas directivas internacionales, que había negociado contratos de millones de pesos sin pestañear, estaba paralizado frente a una multitud de personas que nunca habría mirado 2 veces antes de ayer. Verónica estaba detrás de él, junto con 2 de sus abogados que habían insistido en acompañarlo. Pero Maximiliano levantó una mano, deteniéndolos. «Voy solo», dijo con voz que apenas temblaba. Caminó hacia adelante. La multitud se abrió como mar dividiéndose, creando un pasillo directo hacia donde estaban Joaquín, Carmela y Armando. Cada paso que Maximiliano daba era observado por millones de personas a través de las transmisiones en vivo. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el sonido de sus zapatos de diseñador contra el pavimento. Joaquín dio un paso atrás instintivamente, escondiéndose parcialmente detrás de su madre. Carmela sintió el movimiento y apretó el hombro de su hijo con firmeza, pero sus propias manos temblaban. Armando se enderezó tanto como su espalda le permitía, colocándose ligeramente adelante de su familia en gesto protector. Maximiliano se detuvo a 2 metros de ellos. Desde esta distancia, podía ver cada detalle que había ignorado ayer. Las costuras desiguales en la camisa de Joaquín donde Carmela había hecho remiendos, las líneas de cansancio profundo en el rostro de la madre, la forma en que Armando se apoyaba discretamente en su pierna derecha para aliviar el dolor de la espalda. Podía ver la dignidad en sus posturas a pesar de su pobreza, algo que todo su dinero nunca había podido comprar. «Señora», comenzó Maximiliano, su voz amplificada por los micrófonos que la prensa había acercado. «Señor, Joaquín, no sé cómo empezar». Carmela no dijo nada.
Solo sostuvo la mirada del hombre que había humillado a su hijo. Sus ojos, cansados pero firmes, no mostraban miedo, solo expectativa. Ayer, continuó Maximiliano, y su voz se quebró ligeramente. Ayer hice una apuesta cruel pensando que era imposible que perdiera. No veía a Joaquín como una persona. Lo veía como entretenimiento, como una forma de probar mi superioridad. La multitud murmuró, pero nadie interrumpió. Perdí esa apuesta, pero en realidad, perdí mucho más. Perdí la oportunidad de conocer a un niño extraordinario antes de humillarlo. Perdí la oportunidad de hacer lo correcto desde el principio. Maximiliano miró directamente a Joaquín ahora. Tu abuelo te enseñó a jugar ajedrez. El mío me enseñó a hacer dinero. Pero tu abuelo te enseñó algo que el mío nunca me enseñó. Que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Sacó el sobre blanco de su bolsillo. Las manos le temblaban visiblemente ahora. Dentro de ese sobre había un cheque certificado por 100 millones de pesos. Más dinero del que esta familia vería en varias vidas combinadas. Joaquín, dijo Maximiliano, su voz ahora claramente emocionada. Ganaste limpiamente. Jugaste mejor que yo. Resolviste acertijos que me derrotaron. Y más importante, me enseñaste una lección que necesitaba aprender hace mucho tiempo. Extendió el sobre hacia el niño. Esto es tuyo. Siempre fue tuyo desde el momento que diste jaque mate. Y pido perdón, no solo por negármelo inicialmente, sino por la forma en que te traté, por verte como menos cuando en realidad eres más de lo que yo alguna vez seré. Joaquín no se movió. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban el sobre como si fuera una serpiente que pudiera morderlo. Carmela sintió a su hijo temblar bajo su mano. Tómalo, mi amor, susurró Carmela, dándole un empujoncito gentil. Pero Joaquín negó con la cabeza, sorprendiendo a todos. Primero necesito saber algo. Su voz era pequeña, pero en el silencio absoluto de la multitud, cada palabra se escuchó claramente. ¿Qué necesitas saber?, preguntó Maximiliano, arrodillándose para estar a la altura del niño. El movimiento causó murmullos en la multitud. Maximiliano Torres, uno de los hombres más ricos de la ciudad, de rodillas en el pavimento frente a un niño descalzo. ¿De verdad lo siente?, preguntó Joaquín, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿O solo está haciendo esto porque hay cámaras y gente mirando? Porque si es así, no quiero su dinero. No quiero nada que venga de lástima o de vergüenza. La pregunta cortó como cuchillo. Era la pregunta que todos querían hacer, pero que solo un niño tenía la honestidad de expresar. Maximiliano sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Miró esos ojos llorosos, esa cara de 11 años que había visto demasiado, y algo dentro de él se rompió completamente. Joaquín, dijo, y ahora las lágrimas corrían por su propio rostro también, algo que nadie que lo conociera había visto jamás. Lo siento de verdad. Y no es solo por las cámaras. Es porque anoche no pude dormir pensando en tu madre limpiando baños como mi madre los limpió. Es porque vi a tu padre con dolor en la espalda y recordé cómo mi padre murió joven por trabajos que destruyeron su cuerpo. Es porque tú me recuerdas a quien yo era antes de que el dinero me hiciera olvidar mi humanidad. Sacó la foto de su madre del bolsillo, mostrándosela a Joaquín. La imagen estaba gastada en los bordes de tanto sostenerla esta mañana. Esta es mi madre, Elena. Limpió casas durante 30 años para que yo pudiera estudiar. Y cuando tuve éxito, me avergoncé de ella. La escondí. Dejé de invitarla a eventos importantes porque me daba vergüenza que mis socios supieran que mi madre era empleada doméstica. La confesión pública fue como bomba. Reporteros escribían frenéticamente. Cámaras hacían zoom a la foto. La multitud reaccionaba con mezcla de shock y reconocimiento. Murió hace 5 años, continuó Maximiliano, su voz quebrándose, sin que yo le dijera lo suficiente cuánto la amaba, sin que le agradeciera adecuadamente por todo lo que sacrificó. Y ayer, cuando te vi con tu madre, vi la oportunidad que yo desperdicié. Vi un niño que ama a su madre sin vergüenza, que honra el trabajo de sus padres, que no ha dejado que la pobreza le robe su dignidad. Carmela tenía la mano sobre su boca, lágrimas cayendo libremente. Había juzgado a este hombre como monstruo, pero ahora veía algo diferente. Un hombre roto intentando repararse. Así que sí, Maximiliano concluyó, mirando directamente a Joaquín.
Lo siento de verdad. Y aunque aceptes este dinero o no, quiero que sepas que cambiaste mi vida ayer. Me hiciste recordar quién se supone que debía ser. El silencio que siguió fue cargado de emoción pura. Joaquín miró a su madre, quien asintió con lágrimas en los ojos. Luego miró a su padre, quien también asintió, una mano limpiando sus propias lágrimas. Finalmente, Joaquín dio un paso adelante, sus pies descalzos contra el pavimento caliente. Extendió su mano pequeña, todavía sucia de tierra de la plaza, y tomó el sobre. La multitud explotó, no en gritos de celebración vacía, sino en algo más profundo. Era el sonido de 300 personas liberando emoción contenida. Algunos lloraban abiertamente, otros aplaudían. Madres abrazaban a sus hijos, trabajadores se abrazaban entre sí. Una de las reporteras, una mujer joven que había estado cubriendo la historia desde el principio, tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba a la cámara. Esto es más que una apuesta cumplida. Esto es justicia. Esto es humanidad. Esto es lo que pasa cuando recordamos vernos unos a otros como personas. Pero Joaquín no había terminado. Con el sobre en su mano, miró a Maximiliano todavía arrodillado frente a él. «Señor Torres», dijo el niño con voz que temblaba, pero era clara, «le perdono». Las dos palabras más poderosas que podía decir. Maximiliano cerró los ojos, el peso de ese perdón cayendo sobre él como bendición y responsabilidad simultáneas. Cuando los abrió, extendió su mano hacia Joaquín. «¿Podrías enseñarme?», preguntó. «¿Enseñarme a jugar ajedrez como tu abuelo te enseñó? No porque quiera ganar la próxima vez, sino porque quiero aprender lo que el ajedrez te enseñó a ti sobre vida, sobre dignidad, sobre ver valor donde otros no lo ven». Joaquín, sorprendido por la petición, miró a don Ernesto, quien observaba desde el lado. El anciano asintió con sonrisa enorme. «Sí», respondió Joaquín simplemente. «Puedo enseñarle». Maximiliano se puso de pie con esfuerzo, sus rodillas protestando por haber estado en el pavimento. Extendió su mano hacia Carmela. «Señora, sé que no tengo derecho a pedir nada más, pero hay algo que quisiera ofrecerle. No como caridad, sino como oportunidad». Carmela miró la mano extendida con cautela. «¿Qué tipo de oportunidad?» «En mi empresa tenemos un programa de becas internas para empleados que quieren estudiar. Nunca lo he promocionado adecuadamente porque, honestamente, nunca me importó el desarrollo de mi personal. Pero eso va a cambiar, y me gustaría que usted fuera la primera en el nuevo programa. Podría estudiar administración, recursos humanos, lo que quiera. Mientras estudia, mantendría su salario completo». Carmela abrió la boca para protestar, pero Maximiliano continuó rápidamente. «No es caridad, es inversión. Alguien que crió a un hijo como Joaquín claramente tiene sabiduría que mi empresa necesita. Y francamente, necesito personas que me recuerden constantemente de dónde vengo y hacia dónde debería estar yendo». Armando puso su mano en el hombro de su esposa. «Es tu decisión, amor». Carmela miró a su hijo, quien sostenía el sobre con los 100 millones. Miró a su esposo, quien la miraba con amor y apoyo. Miró a la multitud que los había respaldado. Y finalmente miró a Maximiliano, viendo en sus ojos algo que no había visto ayer: sinceridad. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que este programa esté disponible para todos sus empleados. No solo para mí. Que las empleadas de limpieza, los guardias de seguridad, los de mantenimiento, todos tengan la misma oportunidad». Maximiliano sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «Hecho. Y más que eso, quiero que usted ayude a diseñar el programa. Nadie conoce mejor las necesidades de los trabajadores que alguien que ha vivido esa realidad». Se dieron la mano, el apretón capturado por docenas de cámaras. No era solo un acuerdo de negocios, era un puente siendo construido entre dos mundos que raramente se tocaban. Don Ernesto se acercó cojeando, con sonrisa de oreja a oreja. «Señor Torres, hay alguien más que quiere conocerlo». Se hizo a un lado, revelando a un hombre de unos 50 años, bien vestido pero sin la ostentación de Maximiliano. El hombre extendió su mano. «Maestro Gustavo Linares», se presentó. Maximiliano se congeló. El hombre que había orquestado todo esto. El hombre a quien había humillado en una partida pública hace meses. El hombre que había planeado esta lección perfecta. «Usted», dijo Maximiliano,
sin saber si sentirse agradecido o molesto. Yo, confirmó Linares con sonrisa enigmática. Y antes de que diga algo, quiero explicar por qué hice esto. Lo hizo por venganza. Lo hice por justicia, corrigió Linares. Cuando me humilló hace meses, no me importó perder. Soy jugador de ajedrez. Estoy acostumbrado a derrotas. Lo que me importó fue cómo trató a los meseros después, riéndose de ellos, dejando propinas insultantes, actuando como si fueran inferiores. Vi en usted a alguien que necesitaba recordar lo que significa ser humano. Así que me tendió una trampa. Le di una oportunidad. Linares corrigió nuevamente. Pude haberlo enviado contra cualquier jugador profesional, pero lo envié contra Joaquín específicamente, porque sabía que si perdía contra un niño pobre, tendría que confrontar todo lo que está mal en cómo ve el mundo. Y si ganaba, bueno, al menos Joaquín habría tenido la experiencia de jugar contra alguien de alto nivel. Maximiliano procesó esto. Usted sabía que él ganaría. Sabía que tenía el talento. Joaquín es prodigio genuino. Su abuelo era mi amigo. Antes de morir, me pidió que cuidara del niño, que me asegurara de que su talento no se desperdiciara. He estado observándolo durante años, esperando el momento correcto para darle una oportunidad. Y yo fui el instrumento de esa oportunidad. Usted fue el catalizador, pero la forma en que respondería era completamente su elección. Pudo haber pagado ayer, y esto habría terminado ahí. O pudo haber continuado negándose y destruido completamente su reputación. El hecho de que esté aquí ahora, habiendo tomado la decisión correcta aunque tarde, me dice que hay esperanza para usted. Maximiliano no sabía si agradecer al maestro o gritarle por manipularlo. Decidió hacer algo intermedio. ¿Aceptaría ser consultor para mi empresa?, preguntó. Necesito gente como usted. Gente que no tenga miedo de decirme cuando estoy equivocado. Gente que vea más allá del dinero. Linares consideró la oferta. Acepto, pero con una condición. Joaquín continúa su entrenamiento de ajedrez conmigo, sin costo. Y usted financia su participación en torneos nacionales e internacionales. Hecho. Se dieron la mano, sellando acuerdos que cambiarían múltiples vidas. La multitud comenzaba a dispersarse lentamente, satisfecha de haber presenciado algo raro. Un final feliz real. Pero antes de irse, muchos se acercaban a Joaquín, tocando su hombro, deseándole buena suerte, diciéndole que los había hecho creer en justicia nuevamente. Una niña pequeña, de quizás 7 años, se acercó tímidamente. ¿De verdad ganaste 100 millones de pesos?, preguntó con asombro. Joaquín asintió, todavía procesando la realidad. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Joaquín miró a sus padres, luego al sobre en sus manos, luego a la multitud que lentamente se dispersaba. Personas que habían venido solo para apoyarlo. Personas que ni siquiera lo conocían pero que creyeron en él. Voy a ayudar a otros niños como yo, dijo con certeza que sorprendió incluso a él mismo. Niños que son inteligentes pero que no tienen dinero para escuela. Niños cuyos papás trabajan duro pero no es suficiente. Voy a hacer que lo que me pasó a mí les pase a ellos también. Carmela abrazó a su hijo, orgullo llenando cada célula de su cuerpo. Este era su niño. Este era el hijo que ella y Armando habían criado con amor a pesar de no tener nada más que dar. Tu abuelo estaría tan orgulloso, susurró contra su cabello. Lo sé, mamá. Puedo sentirlo. Maximiliano observaba la escena, finalmente entendiendo lo que había ganado al perder esa apuesta. No había perdido 100 millones de pesos. Había ganado su humanidad de vuelta, y eso no tenía precio. Mientras las cámaras capturaban los últimos momentos, mientras las transmisiones en vivo llegaban a su fin, mientras la historia se compartía por millones en todo el país, una verdad se hacía evidente. A veces, perder es la única forma de ganar realmente. A veces, ser humillado es el primer paso hacia ser humano nuevamente. Y a veces, un niño descalzo con un tablero roto puede enseñarle al mundo entero sobre dignidad, perdón y redención. El ajedrez había terminado, pero la vida real apenas comenzaba. 3 semanas habían pasado desde aquel día frente al edificio Torres. 3 semanas que habían cambiado absolutamente todo. Joaquín estaba sentado en un banco de plaza completamente diferente ahora. No era la plaza central con su fuente seca y pavimento agrietado. Era un parque en un barrio que antes solo había visto desde las ventanas de los autobuses. Árboles bien cuidados, pasto verde,
fuentes que funcionaban. Pero el tablero frente a él era el mismo. El tablero pintado a mano por su abuelo, con las piezas talladas y remendadas, incluyendo el caballo con hilos visibles cruzando su cuello. Frente a él estaba Maximiliano Torres, pero también era un hombre diferente ahora, sin traje de diseñador. Usaba jeans y camisa simple. Su rostro mostraba menos tensión que antes, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. «Entonces el caballo se mueve en L», dijo Maximiliano, moviendo la pieza cuidadosamente. «2 casillas en una dirección, una casilla perpendicular». «Exacto», confirmó Joaquín, observando el movimiento. «Pero más importante que cómo se mueve es cuándo moverlo. Mi abuelo decía que el caballo es la pieza de la paciencia. Esperas el momento perfecto y entonces saltas sobre todos los obstáculos». Maximiliano miró la pieza con nuevo entendimiento. «Como tú hiciste. Esperaste 11 años, practicando en una plaza sin que nadie te viera, hasta que llegó el momento perfecto». «No sabía que era el momento perfecto», admitió Joaquín. «Solo sabía que tenía que seguir jugando, que rendirme significaba que todos los sacrificios de mamá y papá no valdrían nada». A pocos metros de distancia, en otro banco, Carmela observaba la escena mientras estudiaba. Tenía libros de administración abiertos frente a ella, prestados de la biblioteca de la universidad donde ahora tomaba clases nocturnas. El programa de becas que Maximiliano había prometido no solo existía, sino que ya tenía 50 empleados inscritos. Ella había sido la primera, y la transformación había sido inmediata. Ya no limpiaba baños. Ahora trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de Torres Corporativo, diseñando políticas que aseguraran que ningún empleado fuera tratado como invisible nunca más. Su primer proyecto había sido implementar reuniones mensuales donde cualquier trabajador, sin importar su posición, podía hablar directamente con la gerencia sobre condiciones laborales. La primera reunión había sido reveladora. Empleadas de limpieza hablando sobre productos químicos que les quemaban la piel. Guardias de seguridad compartiendo que trabajaban turnos de 16 horas sin descanso adecuado. Personal de cafetería explicando que ganaban tan poco que algunos no comían para poder llevar comida a sus familias. Maximiliano había escuchado todo. Cada palabra, cada queja, cada sugerencia, y había actuado. Ahora, 3 semanas después, Torres Corporativo era empresa diferente. No perfecta. El cambio real toma tiempo, pero diferente. «Señor Torres», dijo Joaquín, sacando a Maximiliano de sus pensamientos. «Su turno». Maximiliano estudió el tablero, tratando de aplicar lo que Joaquín le había enseñado en las últimas 3 lecciones. Veía 3 movimientos adelante ahora. Antes, solo veía uno. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Maximiliano mientras movía su peón. «Claro. ¿Qué se siente tener 100 millones de pesos a los 11 años?» Joaquín rió, un sonido que su madre adoraba escuchar más frecuentemente ahora. «Raro, muy raro, porque el dinero está en el banco, pero mi vida no cambió tanto como la gente piensa». «¿Qué quieres decir?» «Bueno, nos mudamos a un departamento mejor. Papá pudo operarse la espalda finalmente. Mamá ya no llora por las noches preocupada por la renta. Esas cosas son enormes». Joaquín movió su torre, colocando a Maximiliano en una posición difícil sin que el empresario se diera cuenta todavía. «Pero yo sigo siendo yo. Sigo jugando con el tablero del abuelo. Sigo viniendo a plazas a jugar. Solo que ahora, cuando gano, no necesito el dinero para comer». «¿Y el resto? Los 90 millones que no usaron para ustedes mismos. Escuché que los estamos usando exactamente como dije que haríamos», interrumpió Joaquín con orgullo evidente. «Don Ernesto está ayudando. El maestro Linares también. Estamos identificando niños como yo. Niños que son brillantes pero que no tienen oportunidad». Sacó su teléfono, un aparato nuevo que le habían comprado principalmente para que Carmela pudiera localizarlo siempre, y mostró fotos. «Este es Marco. Tiene 9 años y es genio en matemáticas, pero tuvo que dejar la escuela porque su papá se enfermó. Ahora tiene beca completa y su familia recibe apoyo para gastos médicos». Deslizó a la siguiente foto. «Esta es Valentina, 12 años. Escribe poesía tan hermosa que hace llorar. Pero vivía en refugio con su mamá. Ahora tienen departamento y ella va a escuela de artes. Más fotos, más historias. Cada una un niño rescatado de la invisibilidad. Ya llevamos 17 becas,
dijo Joaquín guardando el teléfono. Y apenas estamos empezando. Don Ernesto dice que con administración correcta, podemos ayudar a 100 niños por año durante 10 años. Maximiliano sintió el nudo familiar en su garganta. Ese nudo que aparecía cada vez que confrontaba la diferencia entre quien había sido y quien estaba tratando de convertirse. Jaque, dijo Joaquín suavemente. Maximiliano miró el tablero y soltó una risa sorprendida. Ni siquiera lo vi venir. Porque estaba pensando 3 movimientos adelante en lugar de 5. El ajedrez requiere paciencia, como la vida. Armando llegó cojeando al parque, pero el cojeo era mucho menos pronunciado que antes. La cirugía había sido exitosa. 3 semanas de recuperación y ya podía caminar con mínimo dolor. Los doctores decían que en 2 meses más podría trabajar nuevamente, aunque ahora no necesitaba apresurarse. El dinero de Joaquín había eliminado esa presión urgente que había definido sus vidas durante años. ¿Cómo va la lección?, preguntó, sentándose junto a Carmela. Tu hijo está destruyendo al empresario más rico de la ciudad, respondió Carmela con sonrisa. Otra vez. Ese es mi muchacho. Armando miró a su esposa. Realmente la miró. Las líneas de cansancio en su rostro se habían suavizado. Los ojos que solían estar rojos de tanto llorar, ahora brillaban con algo parecido a esperanza. Todavía trabajaba duro, estudiando y trabajando, pero era diferente ahora. No era supervivencia desesperada, era construcción de futuro. ¿Sabes qué me dijo Joaquín anoche?, preguntó Carmela, marcando su lugar en el libro de administración. ¿Qué cosa? Que extraña la plaza central, que extraña los bancos rotos y la fuente seca, y don Ernesto vendiendo periódicos. ¿De verdad? Dice que este parque es bonito, pero que la plaza central era hogar, que allí la gente lo conocía, que aquí todos lo miran raro porque es niño descalzo en barrio rico. Armando rió. ¿Sigue sin usar zapatos? Compré 3 pares diferentes. Los deja en el closet. Dice que los pies se acostumbraron a estar libres y que los zapatos se sienten como prisión. Que vaya a la plaza central entonces. No tiene que cambiar quién es solo porque tiene dinero ahora. Eso mismo le dije. La lección de ajedrez terminó con Maximiliano en jaque mate nuevamente, pero había durado más que las veces anteriores. Estaba aprendiendo. Lentamente, pero aprendiendo. Buena partida, dijo Maximiliano, extendiendo su mano. Joaquín la estrechó. Ya no había nerviosismo en el contacto, solo respeto mutuo. Señor Torres, ¿puedo mostrarle algo? Claro. Joaquín guardó las piezas cuidadosamente en la bolsa gastada que siempre usaba, luego se levantó. Síganme. Maximiliano, Carmela y Armando lo siguieron a través del parque. Joaquín los guió hacia el otro lado, donde había área de juegos infantil. Pero no fueron a los columpios o resbaladillas. Fueron a una banca específica donde una placa nueva había sido instalada. La placa decía, en memoria de don Jorge Silva, maestro de ajedrez, abuelo extraordinario, hombre de dignidad, el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da, 1945-2021. Carmela ahogó un grito. No sabía que Joaquín había hecho esto. Usé parte de mi dinero para esto, explicó Joaquín, tocando la placa suavemente. El maestro Linares me ayudó a conseguir el permiso. Quería que el abuelo tuviera un lugar donde la gente pudiera recordarlo, donde otros niños pudieran sentarse y tal vez alguien les enseñaría ajedrez como él me enseñó a mí. Maximiliano leyó la placa 2 veces, memorizando las palabras. Tu abuelo era hombre sabio. Lo era. Y me hubiera gustado que lo conociera. Creo que ustedes dos habrían tenido conversaciones interesantes. Yo también lo creo. Joaquín se sentó en la banca, invitando a Maximiliano a sentarse junto a él. Carmela y Armando se quedaron de pie detrás, dándoles espacio. ¿Puedo contarle algo que nunca le he dicho a nadie?, preguntó Joaquín. Por supuesto. El día que murió el abuelo le prometí algo. Le prometí que su vida significaría algo, que todo lo que me enseñó no moriría con él. Por eso seguí jugando ajedrez, incluso cuando teníamos hambre. Por eso iba a la plaza todos los días, porque mientras jugara, él seguía vivo de alguna manera. Las lágrimas corrían por las mejillas de Joaquín, pero continuó. Y cuando lo derroté a usted, no estaba solo pensando en el dinero. Estaba pensando, abuelo, ¿estás viendo esto? Estoy haciendo lo que me enseñaste. Estoy siendo digno. Y cuando usted se negó a pagar al principio, no estaba enojado. Estaba triste.
porque significaba que tal vez el mundo no premia la dignidad después de todo. Maximiliano sintió cada palabra como golpe físico. Pero entonces vino al siguiente día. Joaquín continuó. Y cumplió su palabra. Y me hizo creer que tal vez, solo tal vez, el mundo sí puede ser justo. Que la dignidad sí importa. Que las promesas sí deben cumplirse. Joaquín, Maximiliano apenas podía hablar. Tú me enseñaste más en una partida de ajedrez de lo que aprendí en 20 años de negocios. Me enseñaste que había olvidado lo más importante, que somos humanos primero, todo lo demás segundo. Se quedaron sentados en silencio por momento. Dos personas de mundos completamente diferentes conectadas por lección que ninguno olvidaría jamás. El sol comenzaba a ponerse cuando regresaron caminando juntos. Maximiliano hacia su auto, la familia Silva hacia su nuevo departamento que quedaba cerca. «Señor Torres», llamó Carmela antes de que se separaran. «Dime, Maximiliano, por favor, ya no soy tu jefe. Somos colegas». Carmela sonrió. «Maximiliano, quería decirte algo. Cuando te vi por primera vez, te vi como enemigo, como el tipo de persona que había hecho mi vida difícil. Pero ahora veo algo diferente. ¿Qué ves? Veo a alguien que tuvo el coraje de cambiar. Y eso es más raro que cualquier talento. Cualquiera puede ser bueno desde el principio. Pero elegir ser mejor cuando has sido malo, eso requiere verdadero valor». Maximiliano abrazó a Carmela. Un abrazo que ella devolvió sin hesitación. Luego estrechó la mano de Armando, sintiendo la fuerza en el apretón que hablaba de años de trabajo duro. Finalmente, se arrodilló frente a Joaquín una última vez. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». «¿Nos vemos la próxima semana para otra lección?», preguntó Joaquín. No me la perdería por nada. Esa noche, en el departamento nuevo de la familia Silva, los tres se sentaron en su sala propia, en sofá propio, en hogar propio por primera vez en años. Ya no compartían un cuarto. Joaquín tenía su propia habitación con escritorio donde estudiaba. Carmela y Armando tenían privacidad, pero aún así, se sentaban juntos cada noche. Porque el dinero puede comprar espacio, pero no puede reemplazar cercanía que fue forjada en tiempos difíciles. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Joaquín, acurrucado entre sus padres. «¿Qué cosa, mi amor?», respondió Carmela. «Que no tuvimos que cambiar quiénes somos para que nuestra vida cambiara. Seguimos siendo nosotros. Solo que ahora, el mundo nos ve». Armando besó la cabeza de su hijo. «Siempre fuiste visible para nosotros. Solo tomó un milagro para que los demás lo vieran también». «No fue milagro, papá. Fue ajedrez. El abuelo siempre decía que el ajedrez enseña la verdad más importante, que no importa con qué piezas empiezas, importa cómo las juegas». Al otro lado de la ciudad, Maximiliano Torres estaba solo en su penthouse. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente. No era el aislamiento de quien se había separado del mundo. Era la quietud de quien estaba aprendiendo a estar en paz consigo mismo. Sacó la foto de su madre del marco y la colocó en su escritorio, donde la vería todos los días, ya no escondida en cajón, ya no fuente de vergüenza, sino recordatorio de quién era realmente y de dónde venía. Su teléfono sonó. Era mensaje del maestro Linares. «Primera reunión de la Fundación Dignidad mañana a las 10 a.m. Tenemos 47 aplicaciones de familias necesitando ayuda. ¿Estás listo?». Maximiliano respondió inmediatamente. «Listo». Luego agregó: «Y gracias por no rendirte en mí cuando yo me había rendido en mí mismo». La respuesta llegó segundos después. «Todos merecemos segunda oportunidad. Tú me la diste hace años cuando nadie más confiaba en jugador de ajedrez pobre para enseñar en tu club. Solo tomó tiempo recordarte que la compasión que mostraste entonces todavía vivía dentro de ti». Maximiliano había olvidado eso, que él mismo había dado oportunidad al maestro Linares cuando estaba comenzando su carrera. Que una vez, hace mucho tiempo, él también había creído en dar chances a gente talentosa sin recursos. En algún punto del camino se había perdido. Pero Joaquín lo había encontrado nuevamente. Semanas se convirtieron en meses. La historia del niño prodigio y el millonario arrogante se convirtió en leyenda. Videos seguían circulando, artículos se escribían, pero lo más importante era lo que pasaba fuera de las cámaras. Don Ernesto seguía vendiendo periódicos en la plaza central, pero ahora ayudaba a identificar niños talentosos que necesitaban apoyo.
La Fundación Dignidad había crecido a 89 becados, cada uno con historia similar, talento ignorado por pobreza, ahora floreciendo con oportunidad. Verónica había sido promovida a directora de responsabilidad social de Torres Corporativo, diseñando programas que habían convertido a la empresa en modelo de trato justo a empleados. El maestro Linares entrenaba a Joaquín 3 veces por semana, preparándolo para torneos nacionales. El niño ya había ganado 2 competencias en su categoría de edad. Y cada semana, sin falta, Maximiliano Torres se sentaba con Joaquín frente a tablero gastado pintado a mano por hombre que nunca conoció, pero que le había enseñado lección más importante de su vida. Un año después del día que cambió todo, organizaron ceremonia especial. En la plaza central, junto a la fuente que finalmente había sido reparada gracias a donación de Maximiliano, inauguraron programa comunitario de ajedrez. 20 tableros instalados permanentemente en mesas de concreto. Maestros voluntarios, incluyendo al maestro Linares, dando clases gratuitas a cualquier niño que quisiera aprender. Joaquín, ahora de 12 años, dio el discurso inaugural. Ya no era niño tímido de año atrás. Seguía siendo humilde, pero había encontrado voz. Mi abuelo me enseñó que el ajedrez es como la vida, dijo ante multitud de cientos. Todos empezamos con las mismas piezas, 16 cada uno. No importa si eres rico o pobre, todos tenemos el mismo potencial en el tablero. Señaló hacia los tableros nuevos. Pero en la vida real no es así. Algunos empiezan con ventajas, otros empiezan con nada. Y por mucho tiempo pensé que eso era injusto, que yo había nacido en el lado equivocado. Pero ahora entiendo algo diferente. No podemos controlar con qué empezamos, pero sí podemos controlar cómo jugamos. Y más importante, cuando tenemos oportunidad de ayudar a que el juego sea más justo para otros, ese es el movimiento más importante que podemos hacer. Aplausos llenaron la plaza. Maximiliano estaba ahí, de pie junto a empleados de su empresa que habían venido voluntariamente. Ya no era el jefe distante y temido. Era líder que había aprendido que verdadero poder viene de levantar a otros, no de pisotearlos. Después de la ceremonia, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Joaquín y Maximiliano se encontraron frente al tablero original donde todo había comenzado. ¿Una partida?, preguntó Maximiliano. Siempre. Se sentaron. Acomodaron las piezas. Y por momento, eran solo 2 personas jugando ajedrez en plaza. No millonario y niño pobre. No maestro y estudiante. Solo 2 seres humanos conectados por juego que les había enseñado sobre vida, dignidad y redención. Maximiliano hizo su primer movimiento. Joaquín respondió. Y mientras jugaban, Joaquín notó algo. Por primera vez en todas sus partidas, Maximiliano estaba jugando diferente. Más paciente, más reflexivo, viendo 5 movimientos adelante en lugar de 3. La partida duró casi 1 hora. La mejor que Maximiliano había jugado jamás. Y cuando Joaquín finalmente dio jaque mate, lo hizo fue por solo un movimiento. Maximiliano casi había ganado. «Estás mejorando», dijo Joaquín con sonrisa genuina. «Tuve buen maestro», respondió Maximiliano. Se quedaron sentados un momento más, el sol poniéndose sobre la plaza, pintando todo de dorados y naranjas. «¿Sabes cuál fue el movimiento más importante de esta partida?», preguntó Joaquín. «¿Cuál?». «El primero. Cuando decidiste jugar. Todo lo demás siguió de esa decisión». Maximiliano entendió la metáfora. El movimiento más importante de su vida no había sido pagar los 100 millones. Había sido decidir ser diferente. Todo lo demás había seguido de esa decisión. Gracias, Joaquín, por enseñarme a jugar de verdad. Gracias a usted, Maximiliano, por estar dispuesto a aprender. Se levantaron, se abrazaron. 2 personas que nunca deberían haberse encontrado, pero que el destino, o tal vez un maestro de ajedrez vengativo con corazón bondadoso, había juntado exactamente cuando ambos lo necesitaban. Joaquín caminó de regreso hacia donde su madre y padre esperaban, descalzo como siempre, feliz, en paz. Maximiliano observó a la familia alejarse y sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos, porque finalmente entendía lo que su madre había intentado enseñarle toda su vida, que el éxito verdadero no se mide en edificios construidos o dinero acumulado. Se mide en vidas tocadas,
en corazones cambiados, en niños que ahora pueden soñar porque alguien les dio oportunidad, en dignidad restaurada, en promesas cumplidas. Y en la paz que viene de saber que, al final del día, elegiste ser la persona que debías ser todo el tiempo. El ajedrez había terminado, pero la lección continuaría para siempre.